Pero muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que ya están presentes ahí enganchados una vez más, un lunes más aquí en estas clases de Academia de Profesiones Prácticas. ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Fantín, como ya siempre me conocen, para todos los que ya me conocen y para que lo van a ver por primera vez este video, o este vivo, o después regrabado, o como esté. Bienvenidos a todos, la verdad que es un placer y saludos a todos. En la clase pasada habíamos hablado un poco de toda la estructura de la placa, de la parte de alimentación, de las partes de seguridad, de los varistores, de los fusibles cortocircuito y demás. Y hoy vamos a hablar puntualmente del sector que continúa, que es la parte de puente rectificador. Como yo siempre digo, es muy bueno poder compartir con ustedes, es muy bueno que tal vez se saquen muchas dudas, pero si realmente vos querés volverte un experto en este tipo de cosas, si vos realmente querés aprovechar la posibilidad de que esto se vuelva una fuente de ingreso, ¿por qué digo una fuente de ingreso? ¿Por qué? Porque la posibilidad de reparar placas electrónicas la puede tener cualquiera. Tal vez no te dediques a la refrigeración, tal vez simplemente seas un hobbyista, pero aprender sobre placas electrónicas aplicadas a los aires acondicionados te puede dar tranquilamente una fuente de ingresos muy, pero muy tranquila y que la verdad que tiene muy buenos ingresos. No sé si la clase pasada les comenté, pero sí te puedo comentar hoy que reparar una placa electrónica como esta que tengo acá en mi mano, ¿sí? Esta es una placa de un split monofásico convencional. Hoy está en el orden de los 5.000 a 7.000 pesos según la zona y el lugar donde se va a reparar y qué parte de la placa se puede reparar o no. Y la pregunta que tal vez se hacen ustedes es, ¿los repuestos se consiguen? ¿Crees que te cuente una cosa? Si vos vas y buscas el repuesto de la placa electrónica del split, Midea, tal cosa, no lo vas a conseguir, porque así no te lo venden. Pero si vos vas y buscas un diodo de 1 ampere, ¿sí? De 1000 watts, sí vas a conseguir. Y ese diodo lo vas a conseguir en cualquier casa de electrónica. Y eso es justamente lo que está compuesta las placas electrónicas, de varios componentes que son realmente genéricos y que se consiguen. Lo que sí no vas a poder conseguir, y eso me consta, es la parte lógica de la placa, donde está el programa en sí que hace funcionar la placa electrónica. Pero antes que se dañe eso, hay un montón de otros componentes que tranquilamente los puedes reparar y solucionar, y vas a ver cómo va a funcionar en perfecto estado, va a quedar tu placa y vas a solucionar muchísimas fallas. Eso es, por eso justamente yo me animo a contarte esto, porque sé que es una base de ingresos, sé que es una posibilidad de ingreso extra para cualquiera que quiera dedicarse a esto. Acá, como estás, hoy te voy a enseñar, por ejemplo, cómo funciona un puente rectificador y cómo se reemplaza y cuáles son las fallas y qué es lo que sucede dentro del puente rectificador y cuáles son las fallas más frecuentes. Está bien, es un sector, es una parte. La placa está compuesta de varios sectores. Nosotros en el curso completo tiene más de 17 clases en conjunto con la parte de cómo utilizar un instrumento de medición, cómo utilizar un tablero de serie que está aquí para poder alimentar las placas y cómo soldar los componentes, medirlos y demás. Hoy vamos a aprender a medir y demás. Pero bueno, eso sería lo que te estoy contando en este momento, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar puntualmente sobre placas electrónicas, vamos a hablar en la parte de fuente de alimentación y vamos a arrancar, primeramente voy a ir mostrándole, ¿sí? Cómo es un puente rectificador y dónde identificarlo, ¿sí? Cómo identificarlos, cómo identificar un puente rectificador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero les voy a mostrar acá la placa, ¿sí? Acá tengo la placa, ¿sí? Y ustedes ven ahí un montón de cositas chiquititas que no saben por dónde arrancar. ¿Por qué? Porque es obvio que cuando uno está arrancando, lo que primero vamos a hacer va a ser ir viendo o reconociendo algunas partes. Voy a dar vuelta a la placa, ¿sí? Voy a dar vuelta así, como la tenía la clase pasada, como para poder entenderlo. Y vamos a recordar solamente unas partecitas de la placa pasada donde nosotros alimentábamos con línea y neutro entre estos dos puntos. Luego entre línea y neutro de estos dos puntos teníamos el transformador que se enchufaba aquí, se tomaba 220 volts al transformador, que habíamos hablado. Este es un transformador, lo voy a recordar rápidamente, es un transformador reductor de voltaje e ingresan 220 volts por los cables estos que es más grandes y me va a entregar por aquí 11,5 volts, que supuestamente es lo que me entrega mi transformador, a ver, del fabricante, pero como lo habíamos comentado, esta es la parte, digamos, como lo habíamos comentado, el transformador
ingresan 220 volt alternos y me entrega 11 volt alternos, ¿sí? Vamos a enchufarlo para que quede completa la placa. Ahí. Y voy a enchufar aquí. Y usted me dice, para Pablo, ¿cómo es? Para todos los que se están enganchando rápidamente hoy y no saben de qué hablamos. Sí, el transformador se alimenta de la placa. ¿Y la placa acaso no trabaja con voltaje menor? Sí, sí, pero un sector de la placa trabaja con 220 volt. Entonces, por eso es que ingresan 220 volt a la placa, parte del sector de la placa da señal de 220 volt, inclusive en sus relés, y por supuesto retorna, alimenta al transformador y el transformador vuelve a alimentar con una tensión baja en este sector donde están viendo ustedes aquí. Aquí ingresan los 11,5 volt. Recordemos siempre corriente alterna, o sea, sale corriente alterna, entra corriente alterna aquí y luego de aquí pasamos a transformar, que no es transformar, es rectificar la corriente alterna y la vamos a transformar a corriente continua, ¿sí? La clase pasada yo había hecho un esquema donde nosotros alimentábamos desde la tensión alterna y la transformábamos a corriente continua y se llamaba puente rectificador. ¿Qué sería este componente que se encuentra aquí o este conjunto de diodos? En primer lugar, voy a tratar de explicarlo rápidamente qué es un puente rectificador y cuál es puntualmente la función que cumple un puente rectificador, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Primero voy a correr la placa y lo voy a esquematizar, ¿sí? Y después vamos a medir los diodos. En primer lugar, ¿qué es un diodo? Un diodo es un semiconductor. ¿Qué significa semiconductor? Que permite conducir en un solo sentido. O sea que nosotros vamos a entender, el esquema eléctrico, el esquema de un diodo es así, el dibujo, ¿sí? Yo lo hago en blanco y negro, pero sería negro y blanco. Si ustedes lo miran acá así, el diodo, así, esto es un diodo, ¿sí? Y permite circular la corriente en este sentido, o los electrones en realidad, y no permite para este lado, si quieren circular para acá, no permite el paso de la corriente, o sea, de los electrones, la circulación, o sea que sí o sí va a permitir la circulación de electrones en este sentido, ¿bien? Esto es un diodo. Entonces, lo que va a hacer un diodo o el conjunto de diodos va a ser rectificar mi corriente alterna a corriente continua. Para eso vamos a identificar quién es quién. Este es el eje cartesiano, XY, y yo voy a tener mi onda sinusoidal, bien, mi corriente alterna sería, ¿qué va a ser esto? Así y así. O sea, esto es una sinusoide. Entonces aquí yo tengo mi corriente alterna que son varias ondas sinusoidales. O sea, acá continúa, ¿no es cierto? No lo voy a dibujar más allá para no complicarme la vida. Para no mezclar tanto el dibujo, donde acá yo tengo positivo y tengo negativo. Por eso se llama alterna, porque va a alternar entre el sector positivo y el negativo, ¿sí? Pero se llama alterna. La corriente continua lo que tiene es tiene un solo valor, una sola polaridad. Puede ser positiva, puede ser negativa. En este caso vamos a trabajar sobre la positiva. Pero, en primer lugar, ¿qué hacen los diodos o qué hace un puente rectificador? Lo que hace un puente rectificador es llevar esta parte de la onda sinusoidal negativa, la va a trasladar a lo positivo, o sea, me la va a llevar acá arriba, a la línea de puntos que yo acabo de hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de compuertas, lo vamos a llamar así, que es un conjunto de diodos que termina siendo un puente rectificador de onda completa, se llama. ¿Cómo sería eso? Mira, voy a dibujarlo acá, un poquito más grande. Yo tengo mi onda sinusoidal, vamos a tratar de que salga. Ahí, 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 ahí está, ¿sí? Bueno, esto que está por debajo, o sea, acá, esto es un ciclo, hasta acá hay un ciclo, acá hay dos ciclos, ¿sí? Estos serían 50 ciclos por segundo, son 50 Hz por segundo, es la corriente que me entrega el proveedor de energía, o sea, son 50 de estas ondas sinusoidales al cabo de un segundo, ¿bien? Por eso es que nuestra corriente alterna dice que es 220 volt de corriente alterna barra 50 Hz. Son 50 ciclos o 60 en otros países. Nosotros aquí en Argentina manejamos 50 Hz, 50 ciclos por segundo. Bueno, lo que va a hacer mi puente rectificador va a ser llevar
esta onda que está por debajo la va a llevar acá arriba, tiqui, 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 sí. Esta onda que está por debajo la va a pasar acá arriba. Por ende, esta me la va como a anular, ¿bien? Y me van a quedar todas las ondas del lado de arriba. Entonces, vamos a dibujar un puente rectificador y cómo sería el comportamiento de este puente rectificador. Bien, en primer lugar, vamos a ver. Lo voy a hacer acá al costadito para que entendamos. Indistintamente de la tensión de ingreso, acá vamos a poner que va a ingresar, y lo voy a hacer con 220 volts primero para que comprendamos, y después lo llevamos a tensiones más bajas, no importa. Y para todos aquellos que no son de Argentina y que trabajan con otras tensiones, también puede ser indistinto. O sea, esto se maneja con cualquier tipo de tensión, ¿sí? Bien, mira. Vamos a dibujar un puente rectificador y tiene esta forma. Esta es la alimentación del puente rectificador. Acá yo voy a tener 220 volts. Bien. El esquema de un diodo es este, chicos. Así. Bien. Este es el esquema eléctrico de un diodo. Lo que acabo de hacer acá arriba. Entonces, yo voy a poner un diodo en este sentido. Así. Bien. Acá hay un diodo, acá voy a poner otro diodo en este sentido, bien. Luego voy a poner otro diodo en este sentido, ¿sí? Y voy a poner otro diodo en este sentido. O sea, tengo 4 diodos, donde por este extremo me va a salir el positivo y por el otro extremo, por aquí, me va a salir el negativo. Y aquí, esto es corriente continua. Acá yo voy a tener ya esta tensión, que es así. Y acá yo tengo mi corriente alterna de alimentación. Bien, acá entré a 220 volts. Y una vez que pasó por el puente de diodos, voy a tener mi corriente positiva y negativa, ¿sí? O sea que una vez que entra por acá, tengo primero mi onda sinusoidal negra, y cuando sale de acá, yo ya voy a tener mi positivo, que están todas las ondas así. Ahora, ¿cómo funcionaría este puente rectificador? Primeramente, imaginémonos que estamos en este punto positivo, o sea que va a ingresar por aquí el voltaje, ¿sí? Línea y neutro, acá está línea, acá está neutro, entra línea. Recordemos que el diodo es un semiconductor, o sea que va a permitir el paso de la corriente en este sentido. Va a venir por acá la parte positiva, que sería esta onda, y cuando quiere venir por este lado se va a retener aquí y no va a pasar, o sea que va a obligar a pasar toda la onda por este lado, y me va a sacar por este lado. Cuando llega a este punto, va a querer venir, porque la corriente eléctrica donde vos estás conectado siempre va a querer circular, ¿sí? Cuando viene a este punto y viene para este lado, no va a permitir porque acá el diodo no le permite pasar. ¿Se entiende? Entonces queda obligada la corriente eléctrica a salir por este punto. Ahora, cuando se invierte esta alimentación, va a venir por aquí, va a intentar pasar para aquí, no le va a permitir, entonces va a rebotar, va a salir, va a pasar por acá de vuelta la onda sinusoidal, que sería esta punta, esta parte puntuada, y otra vez va a salir por la parte positiva. Por ende, cuando quiera ir para este lado, no le va a permitir otra vez la parte positiva. O sea que sí o sí, de esta manera, cuando yo alterno esto, no hay chance de que tengamos la parte negativa pasando por mi puente rectificador. Entonces yo voy a tener solamente todas las ondas de arriba en mi onda sinusoidal, toda la parte de arriba. Acá me falta algo en el esquema, que es que todos conocemos, por supuesto que esto está pasando 50 veces por segundo, o sea, es una cosa de pulsos continuos rápidos, que si yo tengo una onda sinusoidal de aquí para acá así, yo tengo 100 de estas crestas en un segundo. Tengo una cresta acá, tengo una cresta acá, tengo una cresta acá, tengo una cresta acá. Entonces, lo que va a pasar va a ser que mi
corriente continua, va a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. ¿Por qué? Porque va a venir de cero, recordemos que este es cero, acá está positivo, acá está negativo. Esto es voltaje, esto es tiempo. Viene de cero, sube, 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 sube el voltaje, llega hasta un punto máximo, baja, 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 toca cero. Sube, 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 llega a un punto máximo, ¿sí? Que se llama tensión de pico, que ahora vamos a ver. Este punto se llama tensión de pico, ¿sí? Voltaje de pico. Baja a cero y de vuelta, y así sucesivamente 100 veces en un segundo. Bueno, ¿qué está pasando en esto? ¿Qué está pasando en este tiempo que viene circulando el voltaje de esta manera? Va a prender a apagar, prender a apagar, prender a apagar. ¿Por qué? Porque tengo voltaje, no tengo voltaje. ¿Por qué? Porque va de 0 a acá, baja a 0, de 0 a voltaje pico, baja a 0 y así sucesivamente. Entonces, para eso, nosotros necesitamos agregar un filtro o un condensador, ni más ni menos que sería un capacitor. El capacitor, que en un esquema, en una placa electrónica para que lo vean es este, que está aquí, este capacitor de mi puente rectificador, lo que va a hacer es, primero y principal, recordemos que hace un capacitor. Un capacitor tiene la capacidad de almacenar corriente eléctrica. Entonces lo que hace es, yo voy a poner acá mi capacitor, Este es el símbolo del capacitor, muchachos. El símbolo del capacitor es la alimentación, dos paralelas y sigue. O sea, esto es un capacitor, ¿bien? Entonces, lo que hace el capacitor entre positivo y negativo es cargarse. O sea que cuando yo le agrego tensión, le agrego tensión, le agrego tensión, el capacitor se carga. Cuando la tensión se empieza a bajar, lo que va a hacer mi capacitor es ir descargándose y se va a descargar y me va a volver a rellenar este sector que está acá. Entonces, la corriente va a caer a cero de alimentación, pero en mi puente rectificador aquí no va a caer a cero porque mi capacitor está cargado. Entonces, cuando la tensión se va a cero, el capacitor se empieza a descargar para llevarme otra vez a este punto. Y así lo va a ir haciendo en cada una de las partes. O sea, este sector y este sector. Y ahí va alimentando cada uno y rellenándome esta parte. Esto es la función que cumple el capacitor en un puente rectificador. Y de esa manera me genera el famoso rizado. O sea que yo, cuando yo vea mi corriente, cuando yo mejor filtrada tenga mi corriente continua, más recta va a ser esta línea. ¿Bien? Y cuando más recta es esa línea, tengo ya una mejor tensión, una tensión más estable o un voltaje más estable. Entonces yo voy a tener, concluyendo mi esquema, ¿sí? Concluyendo mi tensión rectificada, voy a concluir con que yo voy a tener un esquema de esta manera. O sea, así va a ser mi corriente continua, positiva. ¿Bien? Acá tengo el 0 y acá yo tendría que tener supuestamente mis ondas sinusoidales. ¿Bien? Pero yo voy a aprovechar este valor de mi corriente continua. Ahora, ¿qué sería o qué voltaje? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo yo lo voy a ver en una placa a esto? En primer lugar, no hablé de números porque todavía no los quiero complicar. Pero lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. ¿Sí? Cualquier duda, consulta, chicos. Yo arranqué. Fíjense, ¿están acá presentes muchos? ¿Sí? ¿Están aprendiendo por primera vez esto? Bueno, mira. Si la verdad que te está gustando lo que estás escribiendo y todavía no te suscribiste a nuestro canal, ¿viste lo que te estoy enseñando acá? Bueno, no sé en cuántos, hay en muchos libros, está, obviamente, pero aquí está presente, te lo estoy compartiendo a vos. Esto que estás aprendiendo aquí, si realmente te gusta, lo que tienes que hacer es poner me gusta al videito, entonces podemos compartirlo. Y si hay alguien que realmente quiere, que vos conoces, que sabes que quiere, compartirlo el video en este momento o para que lo vea más adelante, porque queda el video toda la semana para que lo pueda ver con el link que lo estás viendo ahora. Así que te conviene compartirlo. Y si todavía no te suscribiste a nuestro canal, ya suscríbete. ¿Para qué? Para que cuando tengamos nosotros subiendo material y tengas material siempre nuevo en nuestro canal, tenga la posibilidad de que te llegue a vos primero. Suscríbete, dale clic a la campanita para que realmente te llegue, ¿sí? Así que bueno, a ver, primera vez para mí, me dice Américo Daniel. Qué bueno, Daniel, y realmente espero que te sirva, ¿sí? Me dice, en la salida del capacitor, ¿qué tensión tengo? Me está preguntando
Eduardo. Eduardo querido, aquí en esta tensión, vos vas a tener una tensión y ahí es donde viene que no quería complicarlos, pero ya que me dijiste, te voy a complicar. En realidad no te voy a complicar, te voy a hacer una explicación. Acá en la salida, ¿sí? ¿Qué tensión tenés? Ahí te la cuento, la tensión de corriente continua, Corriente continua. Mira, te voy a explicar qué valores de tensión tenés. En primer lugar, vamos a arrancar por algo muy, pero muy sencillo. Vos tenés de vuelta mi corriente alterna, ¿sí? Y te lo voy a hacer con 220 volts para que lo entiendas más sencillo. Positivo, cero, negativo. Yo tengo mi instrumento de medición. ¿Quién es mi instrumento de medición? Mi multímetro. Este señor, el multímetro, mide, como creo que la clase anterior lo dije, te mide tensión eficaz, se llama. ¿Sí? La tensión eficaz, ¿sí? Es, así se lo van a encontrar, B corta EF. La tensión eficaz es una especie de tensión promedio. A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que tensión promedio? Y claro, porque el instrumento de medición no puede medir ahora positivo, ahora negativo, ahora positivo, ahora negativo. Si no, te volverías loco, no tendrías un valor, no tendrías una forma, un punto de referencia. Entonces lo que te hace el multímetro es medirte este valor, acá, donde va mi línea de punto. O sea que mis 220 volts los yo tengo acá, a este nivel. Acá lo tengo mis 220 volts de corriente alterna. Ah, me dice, pero pará, Pablo, pero el voltaje es mayor. Sí, sí, el voltaje está acá, porque acá está la tensión de pico. Y acá hay una forma matemática, una fórmula matemática eléctrica para que vos puedas saber la tensión de pico, o sea, este valor. ¿Bien? Entonces, fíjate. ¿Cómo sería la fórmula matemática? Sería tensión de pico es igual, ¿sí? La tensión de pico es igual a la tensión eficaz, o sea, la tensión medida por mi instrumento de medición, multiplicado por raíz de 2. Esto, muchachos, es una fórmula matemática de libro, ¿sí? Raíz de 2, esto es una constante eléctrica, ¿sí? Esto tiene un desarrollo que no viene al caso ahora, simplemente nosotros tenemos que saber que tenemos que multiplicarlo al valor por la raíz de 2 y nos va a dar el punto de pico, la tensión de pico aquí de voltaje. Entonces, tensión eficaz es igual a... ¿Y saben qué? Vamos a hacer una cosa. Yo acá tengo tensión, tengo todo, así que voy a medir la tensión que tengo en este momento, porque como después voy a hacer la prueba, vamos a poner voltaje, corriente alterna, ¿sí? Voy a sacarle el brillo. Mira, esto que estoy por medir acá, el rango, 3 ceros, voy a medir el voltaje que tengo de alimentación en este momento en mi tablero de serie. ¿Para qué? Para hacer el valor real. A ver, para ver cuánto da. 232,5. Esa es la tensión que yo tengo en este momento, envidien. Es la tensión que yo tengo en este momento que me está entregando mi proveedor de energía eléctrica. Entonces tengo 232,5 volt multiplicado por raíz de 2, que raíz de 2 es 1,41. Si yo agarro una calculadora, ¿sí? Y hago raíz de 2, ¿tenés una calculadora? Hernancho, haz el cálculo ahí, en la compu. Ahí está. Si yo agarro y hago raíz de 2, me va a dar 1,41. Entonces, hace 232,5 multiplicado por 1,41. Punto 41. Igual, este valor me da 327, y me sacaste la calculadora, 327,8, más o menos, ¿sí? Esa es la tensión de pico que yo voy a tener después de mi puente rectificador, si a mi puente rectificador me entran 220 volts, aproximadamente. ¿De qué corriente, muchachos? Ay, miren lo que dice, el simbolito roño. Esto no es tensión, ¿qué? ¿Qué tensión? Corriente, perdón, acá yo tengo corriente alterna, un voltaje alterno voy a tener. Pero como yo voy a medir después de mi puente rectificador, me va a dar corriente continua. Bien, entonces, fíjense lo que les voy a mostrar acá. A ver, acá tengo yo, por una cuestión didáctica que lo hice hace rato con mis alumnillos, aquí tengo una taulita.
Se reían mucho. Me dan la tablita, me sobró un machimbrito y me dicen, no, sí, tengo una tablita. Y acá están mis diodos, miren. Estos son los diodos, muchachos. Fíjense que yo traté de hacerlo de la misma manera que el dibujo. Tengo mis dos cables de alimentación, el rojo, el celeste, o sea, fase y neutro. Tengo mis 4 diodos. Un diodo, 2 diodos, 3 diodos, 4 diodos. Fíjense que el diodo, no sé si se alcanza a ver ahí, tiene una franjita plateada. ¿Se ve? Sí, se ve ahí, ¿no? ¿Qué sería esta diodo de esta forma acá? Mira, ahí ve. Esta rayita acá así, que sería esta rayita que hice acá yo. Esta rayita acá, de mi diodo, es esta rayita plateada que está acá. Acá tengo mi otro diodo con la rayita plateada. Aquí tengo el otro diodo con la rayita plateada. Y aquí tengo el otro diodo. Y después tengo mi capacitor, que está aquí. Y si ustedes observan mi capacitor, da al revés, pero no importa. Ahí dice 450 volt. O sea, este es un capacitor de 450 volt. ¿Pero por qué es un capacitor de 450 volt? Mirá la tensión de pico que me tiene que dar. Mirá la tensión de pico que me tiene que dar. 327. Por eso mi capacitor es de 450 volt. Ahora, voy a agarrar mi tablero de serie. Lo hago en tablero de serie por una cuestión de seguridad y demás. Ahí está. Y voy a alimentar. ¿Qué voy a alimentar? Acá tengo una resistencia para que me consuma el voltaje, ¿no? Cuando yo lo aplico aquí. Y darle carga. Mira. Alimento acá. Ahí estoy alimentando. A ver. Paren porque quiero que de paso se vea mi multímetro. Porque si no, no va a entrar. Ahí. Acá alimento con línea, con neutro. Acá alimento con fase. ¿Sí? Alimento, ¿eh? Bien. Entrada acá. 226. Bueno, ahí está. 226. Vamos a hacer de nuevo el cálculo. A ver. 226, hacerlo, Brenda. Bajó un poquito el voltaje. Que la calculadora, si podés hacerlo. 226 por 1.41, ¿cuánto te da? 318. Corregimos el cálculo, ¿eh? ¿Para qué? Para que nos dé el número que estamos buscando. 226 por 1.41 nos da, ¿cuánto? 318 volt de corriente continua. ¿Dónde me va a dar esos 318 volt? En la salida acá. Acá. En estos dos. Fíjate. ¿Qué hago? Pongo mi multímetro. Ahí se ve, no brilla. Ahí, ¿sí? ¿Y dónde voy a poner para medir? En corriente continua, muchachos. Acá tengo corriente alterna, ¿ven? Ahí está la sinusoidea de corriente alterna. Voy a poner en corriente continua mi instrumento de medición. O sea, lo coloco ahí. ¿Bien? Ahora, como voy a medir 300 y pico de volt, lo dejo en ese diodo y en ese punto y mido acá. Y ahí tengo unos... Un segundo. 314 volt de corriente continua. Acá se nota, ahí pueden ver ustedes, dice DC, ¿ven? Miren, vamos de vuelta ahí. 314 volt. Hay una pequeña pérdida, obviamente, en voltaje. Esos 4 volt de corriente continua se pierden, es por los cables y demás, ¿sí? Si yo mido aquí en el capacitor, voy a tener el mismo valor, ¿ven? 314 volt de corriente continua. Lo que yo acabo de hacer aquí es medir y corroborar de corriente continua. Bueno, esto mismo que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Ahí estoy descargando, al presionar este botoncito acá, yo estoy descargando mi capacitor, ¿sí? Y esta resistencia disipa por temperatura el voltaje. Bien, ¿qué acabo de hacer, chicos? Yo no elevé ningún voltaje, ¿eh? Nada, no se elevó, acá no hay ningún transformador ni nada. Acá lo que hay es lo siguiente, que si yo acá tenía 226 volt de entrada, ahí corregí, mi tensión de pico, o sea, acá arriba, donde estoy haciendo la línea verde, tengo 314,1 volt de corriente continua. ¿Se comprende? Esa es la tensión de salida. Lo mismo va a suceder a menor escala en una placa electrónica. O sea, yo aquí tengo mi placa electrónica, ahí voy, con mi placa electrónica.
tengo mi placa electrónica, obviamente por una cuestión de fabricación, de orden de placa y todo lo que viene, viene, los diodos, estos 4 diodos, se encuentran aquí, como pueden ver alineados, 1, 2, 3, 4, o sea, estos diodos eléctricamente, o sea, con las pistas electrónicas de atrás, o sea, todo el circuito electrónico de atrás, lo acomoda o lo conecta como yo les comenté anteriormente, ¿sí? Pero los 4 diodos se encuentran aquí. ¿Y cómo yo sé qué valor me va a entregar? ¿O dónde voy a medir yo? Porque, a ver, yo lo que quiero es medir esto, ¿sí? A ver, un segundo. Yo lo que quiero es medir, supuestamente, yo lo que quiero es medir este valor, la salida acá, para saber si mi puente rectificador anda correctamente. Entonces, ¿saben cómo hago para medir si mi puente rectificador anda correctamente? Primero que todo, voy a medir la tensión de entrada. Vamos a conectar esta placa, le vamos a dar tensión y vamos a medir la tensión de entrada. A ver, vamos de nuevo. Neutro, aquí. Vamos a poner la fase por aquí. Ahí. Vamos a alimentar. Ahí hizo pip la placa, encendió la placa. Lo primero que hago, voy a medir voltaje, corriente alterna, aquí a la salida del transformador. Y tengo 13,8 volts. ¿Lo ven? ¿Sí? 13,8 volts de corriente alterna. Ahora, Pablo, ¿dónde medimos la corriente continua? La vamos a medir en los pines de este capacitor del otro lado de la placa con mucho cuidado porque la placa está energizada. Entonces voy a agarrar y con mucho cuidado, sin cometer ningún tipo de furcio, esto puede fallar, dijo. Voy a dar vuelta a la placa, con cuidado, y aquí estoy observando, o sea, yo ya lo identifico porque me la conozco de memoria, la placa, ¿sí? Aquí está el capacitor o los pines de conexión del capacitor, ¿ven? Serían, ese no es, no es ese que están viendo en pantalla, es este que está acá, este aquí. Entonces, acá tengo el positivo y el negativo. 1 y 1, cualquiera de los dos, hay que medirlo a ver, pero por una cuestión, este es el negativo y este es el positivo. Pero fíjate, vamos a hacer una cosa, voy a andar un poquito, así, para que entre mi instrumento de medición. Ahí, a ver, ahí está. Bien, ahí entra todo, ahí estamos todos felices de vuelta. Selecciono el rango, 2 dígitos, ¿sí? ¿Se ve ahí? Y voy a medir en corriente continua, acá, en voltaje continuo. Pongo ahí. 2 dígitos y mido, acá. Con mucho cuidado porque puedo provocar un cortocircuito. Fíjense, me dice menos 15 volt. ¿Ven el menos que está acá arriba? ¿Saben por qué es? Porque mi multímetro, o cualquier multímetro, como yo tengo polaridad entre rojo y negro, me está diciendo ese menos que yo tengo la punta del multímetro roja, positiva, en el extremo negativo, y la punta negra en extremo positivo. Entonces doy vuelta y ahí mido de nuevo, ¿ven? Y ahí tengo mis 15 volts de corriente continua que me está alimentando mi puente rectificador. ¿Por qué son 15 volts? Porque si ustedes agarran y multiplican 13 y pico que me estaba dando por 1.41 me va a dar aproximadamente, no es tan lineal porque hay algunas pérdidas de voltaje y más, hay algunas pérdidas de voltaje y demás que se disipan los pequeños voltajes y en vez de tener unos 17 volts que me daría la multiplicación, me da aproximadamente unos 15 volts de corriente continua. De esa manera yo puedo corroborar que la alimentación de mi puente rectificador funciona correctamente. Hasta ahí somos todos felices. Ahora, la pregunta es, a ver qué me dice, perdón, Pablo Rodríguez me está preguntando en Mar del Plata, tengo una consulta, me dice, tengo una heladera que no frost, me dice, el freezer transpira para la heladera y me genera humedad, ¿es por la tensión? No, no tendría que tener ningún tipo, no sería esa no creo que sea ese el motivo, Yo más bien creo que es una cuestión de, o que a los burletes, estás con problema de burlete y está ingresando mucha humedad, o está con algún pequeño faltante de fluido refrigerante. No creo que tenga que ver con la tensión, igual medí la tensión, ¿sí? Bien,
Me dice Alberto, me dice buenas noches. Tengo el curso de placas desde el 2021. Como siempre estoy todos los lunes porque siempre se saca algo nuevo y aparte renuevo conceptos. Animo a los muchachos a hacer el curso. Gracias Pablo. Me dice, gracias Alberto querido. Gracias por tu comentario. Así que bueno, chicos, a ver, me dice Nico Nicolosi. Me dice buenísimo los cursos, profe. De Santiago del Estero, dice YouTube, Rubén Ibáñez de Hurlingham, gracias por mostrarnos el camino y levantar el ánimo. Sí, muchachitos, esa es la idea. Chicos, a ver, ¿qué quiero decirles con esto, muchachos? Que ustedes no necesitan, o mejor dicho, ustedes mismos pueden generarse muchísimos ingresos. A ver, no sé si tal vez... No, yo no te digo que con esto vas a vivir, te vas a cambiar el auto. Yo no te vendo eso. Yo te estoy diciendo que esto es una posible fuente de ingreso que vas a tener o que podés tener. Fíjate que atrás están poniendo un poco las imágenes de todo el curso completo, de qué viene, de qué se trata el curso. ¿Por qué? Porque tal vez, ojo, yo te estoy comentando que tenés la posibilidad de reparar placas electrónicas con la parte del curso completo. Pero tal vez lo hagas para vos, como hobby, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no lo podés hacer? Es una cuestión simplemente de que tomes la iniciativa. Y de la misma manera que yo te acabo de comentar esto, que simplemente quiero cerrar midiéndote un diodo para mostrarte cómo se comprueban los diodos, ¿sí? Primero, quiero cerrar la idea y te quiero comentar que así como yo acabo de medir y comprobar si el puente rectificador completo funciona, puede que el voltaje que vos midas en ese capacitor sea menor. Todas las placas electrónicas de aires acondicionados, o la mayoría, o la gran mayoría, trabajan con una alimentación mínima de 12 volts, ¿bien? De corriente continua. Si por alguna razón el puente rectificador no te está entregando 12 volts, te puede entregar 9, 8, 7, 5, 4, 3, no importa el voltaje que te entregue. O sea, vos ponés 220 volts, pasa por el transformador entrega 12 volts, 11 volts o 13 volts, pero resulta ser que después del puente rectificador vos tengas 4, 5, 6, 7 volts. O sea, no tengas, en este caso como yo, 14 volts, 15 volts. Si eso sucede es porque algo en el puente rectificador no está correctamente funcionando. ¿Y qué es lo que vas a encontrar que no funciona correctamente en un puente rectificador? Número 1. Puede que, falla número 1, anotala, puede que la falla número 1 sea problema de tu capacitor, que el capacitor o el filtro ya no esté funcionando correctamente. Y número 2, alguno de los diodos esté roto. ¿Qué significa que un diodo esté roto? Significa que o directamente no permita continuidad para ninguno de los dos lados, o a la inversa, permita continuidad para los dos lados. ¿Cuál es la más común que no tenga continuidad para ningún lado? ¿Cómo lo mido? Ya te lo muestro. Mira, agarras un diodo, lo voy a agarrar en mi tablita que es más fácil medir. Agarras un diodo o te lo mido en la placa, porque entonces ya que la tenemos en la placa, ¿sí? Para que veas que vos podés medirlo en placa. Mira, no hace falta, ni siquiera hace falta que... Voy a sacar el transformador, voy a sacar para que no nos moleste. Ahí está. Lo vamos a medir en placa para que te des cuenta que vos podés corroborar un diodo sin necesidad de soldarlo. Mira, primero que todo, ¿dónde ponemos nuestra medición? En nuestro multímetro. Lo que primero vamos a hacer es poner nuestro multímetro en este caso, este es un multirango y tengo varias funciones. Este es el simbolito del diodo, ¿ves? Entonces, en este instrumento, yo apretando Select, puedo cambiar de función. Primero estaba en ohms, ahora estoy en continuidad, aprieto de vuelta y estoy en diodos. ¿Ves? Ahí arriba te dice el simbolito del diodo. Entonces ahora lo único que voy a hacer es voy a tomar el primer diodo simplemente para verlo y lo mido. Y fíjate, la punta es roja de este lado y la punta negra del otro y me pone, ¿ves cómo sube el valor? Porque no permite pasar en este sentido. ¿Te acordás que yo te dije el dibujito que de acá para acá como está la flecha? Permite circular los electrones. Entonces doy vuelta, pongo la punta roja de este lado, la punta negra de este y me pone 0.7778. Ese número 0.580 es el valor de la caída de tensión en voltaje, hay una B corta chiquitita ahí, que me da el diodo. Eso significa que este diodo funciona correctamente, porque en un sentido
no permite el paso de los electrones, yo estoy midiendo otras corrientes, y en el sentido correcto me mide 0.580. El de al lado me va a dar el mismo valor. El de al lado, fíjate que estoy al revés, porque está la plateadita de este lado, doy vuelta a las puntas, y me va 0. Un poquito más, no importa, es una cuestión nomás de electrónica ahí. Y el de al lado me da también parecido, ¿ven? O sea que todos están dentro de ese mismo rango. Si no tenés esas lecturas que acabo de hacer y te da todo arriba de 2 puntos, 3 puntos y pico, es porque el diodo está roto de los dos lados, permite la circulación. Y si es a la inversa y te pone directamente OL, como marcaba inicialmente mi multímetro, significa open line, significa línea abierta, quiere decir que tu diodo está roto y no permite continuidad para ninguno de los dos lados, ¿sí? Esa es la manera de corroborar tu diodo. Para medir el capacitor, directamente lo tenés que desoldar y poner un capacímetro. Con sugerencia, por más que el capacitor, si vos medís todos los diodos y están correctos, y resulta que medís un capacitor y está correcto, igual cambialo, porque internamente un capacitor se rompe, porque adentro hay algo que no lo puedes medir. Vos podés medir los faradios, pero no puedes medir un valor resistivo interno que tiene, que no me voy a meter en eso ahora, y que a veces eso se daña. ¿Está? Entonces, esa sería lo que te puedo decir ahora, que sería sobre el puente rectificador, sobre la parte de alimentación principal de la placa en tensión continua, que es necesario que funcione correctamente. ¿Sí? ¿Estás acá? ¿Te gustó la clase? ¿Todavía no le pusiste me gusta? Hay 240 conectados y tengo 77 me gusta. O sea, esto tendría que estar igual. Todos los que están conectados deberían ponerle un me gusta en este momento. Así que ya pónganle, chicos, ¿por qué? Porque me mueven los algoritmos y la idea es que esta clasecita no solo ustedes la vean, sino todos los que puedan también la vean. Así que esa es la idea. Y si tenés algún amigo que todavía no está indeciso, no tiene idea o le gustaría aprender, compartirle esta clase, porque ahí está para que vos la puedas ver. Y si todavía no te suscribiste al canal, también suscribite, porque esa es la idea, ¿sí? Me dice Ramón Benítez, dice, soy empleado municipal hace 32 años, tengo 58 años y estoy con el curso, mantengo mis 3 aires y una salida laboral. Gracias, profe Pablo. Gracias a vos, Ramón, por lo que me escribiste. Gracias, Guzmán, por tus saluditos. Quiero el curso de placas y el sistema inverter. Jesús Figueredo, escribinos ahora. A Nico está ahí listo para contestarte, ¿sí? Me dice, ¿qué me dice Walter? Walter David Pereira, me dice, hola profe, yo adquirí el curso de placas inverter y ya estoy a punto de finalizar, lo recomiendo totalmente, ya reparé 2 placas. Bien, Walter, te puedo asegurar que si fueran inverter, te puedo asegurar que ganaste mucho más de lo que pagaste el curso. Esa es la idea, la de Walter, muchachos. Así que bueno, chicos, Daniel Díaz me dice, gracias, profe, excelente, un abrazo, gracias a vos, querido, que te vaya bien. Profe, una consulta, ¿tienes curso de aire acondicionado piso techo? Claro que sí, Marciano, claro que sí, tenemos un curso completo trifásico, así que si realmente también querés prepararte, dar un paso más, está buenísimo, perdón, no, a ver, disculpen muchachos, pero no me queda otra, está buenísimo el curso de piso techo, ¿y saben por qué está buenísimo? Porque lo hice yo, personalmente pensando cuando no sabía como ustedes y tuve 5 años para aprender todo lo que ustedes van a ver en un curso completo trifásico que te puedo asegurar que cuando vos te estás haciendo la pregunta, yo ya te la estoy respondiendo. ¿Sabes por qué? Porque la misma pregunta que te hace vos, me la hacía yo. Nada más que a mí me costó un poco más aprender porque no había la posibilidad de aprender que hay hoy. Así que los invito, chicos, ahora, dudas y consultas, ahí está Nico. Buenas noches, estoy en Córdoba, tengo 69 años y sigo estudiando. Daniel, es así, Daniel, querido, qué bueno, Daniel, que lo hagas. Chicos, ay, me quedo toda la noche, no. Si es por mí, sí. Saludos a todos, les dejo un abrazo grande. Chao, chao, muchachos.